Lo que os vamos a presentar es el informe, ya conocéis alguna versión anterior, que hacemos anualmente sobre el sistema de protección social en España en el año 2015, ¿no? La novedad que tiene este año el informe es que hemos incorporado un apartado que creemos que es muy sugerente sobre la comparativa con el resto de los países de la Unión Europea y donde se ve con mucha claridad el diferencial que tiene España en relación con los sistemas de protección social en el conjunto. Quiero decir, antes de empezar a desgranar los elementos que nos parecen más destacados del informe, tres cosas. La primera, que no hay un trabajo comparable en este país al que hoy estamos presentando. Para nosotros es una nueva edición, pero creemos que esta visión global del sistema de protección social en España es una visión clave que tenemos que intentar incorporar al conjunto del debate político y social y económico en este país. Segundo, que el equipo de gente que ha elaborado este informe es un equipo amplio de personas, técnicos, adjuntos, colaboradores del Gabinete Económico Confederal, cuyo responsable es Carlos Martín y lo está aquí a mi izquierda, y de la propia Secretaría de Protección Social y Políticas Públicas y otros ámbitos de la organización, pero es un equipo muy amplio. Todo él está reseñado en la primera parte del informe. Una parte del equipo está aquí con nosotros hoy, pero cualquiera de las personas que están ahí están a vuestra disposición también para cualquier aclaración o cualquier ampliación que queráis sobre los contenidos del informe una vez que los veáis. Todo el trabajo está basado en fuentes oficiales. Es verdad que con mucha elaboración propia, a partir de datos oficiales. Pero todas las fuentes son fuentes oficiales: Comisión Europea, Eurostat, Ministerios de Empleo y Seguridad Social, de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, de Economía y Competitividad, Instituto Nacional de Estadística, el Padrón, la Contabilidad Nacional, el Banco de España, empresas. Son todo información oficial y es verdad que hay muchos datos y muchas comparaciones que son originales, es decir, que son, trabajaba esa información, una manera de presentarlo que nos parecía relevante. Y el informe tiene, tras una primera parte en la que hace la comparación internacional, donde destacaré ahora algunos extremos, se detiene o parcela la observación sobre el sistema de protección social en España en diferentes apartados. En el apartado de enfermedad, asistencia sanitaria, en el de invalidez, en el de vejez, donde encontraríamos pensiones, pero también servicios sociales, supervivencia, fallecimiento, por tanto, familia, hijos, desempleo, vivienda y exclusión social. Por tanto, es una visión completa y panorámica del conjunto de España y de comunidades autónomas. Os decía que el informe, con esa visión de originalidad y de globalidad, empieza con una comparativa internacional. Y aquí quiero hacer alguna advertencia, porque la comparativa internacional, estamos analizando el gasto social en España 2008-2012, en este caso, porque los datos europeos, datos homogéneos, los últimos datos publicados son del año 2012 todavía. Pero en esta comparativa internacional, aparte de que la fotografía de nuestro país es una fotografía no muy positiva, tiene además un componente que me gustaría destacar, y es que el peso de la economía sumergida sobre el PIB es un peso que puede alterar los datos que estamos dando aquí. Me explico. España tiene estimado, en términos homogéneos, un 19% de economía sumergida, con informes europeos que utilizan la misma metodología en todas partes. Ya sé que alguien me podrá decir que hay estudios en España que le elevan al 24 o al 25. Para utilizar datos homogéneos, España tiene un 19% de economía sumergida, que es más o menos la media de la Unión Europea, pero que es casi el doble de la que tiene la zona euro. En las comparativas que incorpora este informe hay que tener en cuenta que si esa economía sumergida no existiera, los ratios españoles en relación con el gasto en protección social serían más bajos que la de los países de la zona euro, porque el peso de nuestra economía sumergida es mayor sobre el conjunto de la economía. Con esto, el resumen que deberíamos sacar es el siguiente. La comparativa europea, que no es buena para nuestro país, es la mejor que podemos encontrar, porque si afináramos más, nos saldría aún peor. En este sentido,
el que en términos de euros constantes hayamos pasado de un diferencial con Europa de 1.472 euros en 2008 a 1.717 en el año 2012, pues es un dato relevante que vais a encontrar en el informe. O que el gasto medio por habitante en la Unión Europea en el año 2012 esté en 6.477 euros por todo, mientras que en España estamos en 4.760, bueno, pues da una idea de esta comparativa. Por hacer un resumen de esta primera parte, os diré, en todas las líneas de protección social que hemos analizado, que hemos trabajado, en todas tenemos una posición negativa con respecto a la Unión Europea, excepto en dos, que son las prestaciones derivadas de fallecimiento, donde tenemos un gasto algo superior al de la Unión Europea, y en materia de desempleo. Bien, es verdad que en materia de desempleo el dato que aparece en el informe es un 3,6%, es un dato de 2012 homogéneo, hoy estamos en el 2%. Por tanto, a día de hoy esa comparativa se ha debilitado, como hablaremos ahora, por la incapacidad o agotamiento de los sistemas de protección por desempleo. Antes de entrar a destacar lo más importante de cada aspecto, sí me gustaría trasladar 2 o 3 ideas que se derivan con mucha claridad de la lectura de este informe. La primera, España padece un incremento notabilísimo de la desigualdad. Es uno de los rasgos fundamentales de la evolución social y económica en nuestro país y uno de los problemas más graves que tenemos que afrontar. Es uno de los problemas más graves que tenemos que afrontar, entre otras cosas, porque la crisis institucional, la desafección hacia las instituciones, las respuestas que estamos viendo en toda Europa de cariz populista, los movimientos de rechazo hacia la población que proviene de otros países, refugiados o inmigrantes por razones económicas. Todo eso tiene mucho que ver con que los sistemas de protección social funcionen adecuadamente en el conjunto de nuestros países y concretamente en España. En España el incremento de la desigualdad es una materia estratégica sobre la que tenemos que actuar y sobre la que Comisiones Obreras quiere llamar la atención de todos los poderes públicos porque es un asunto en el que tenemos que centrar la atención de las políticas en nuestro país. ¿Cómo se aborda la desigualdad? Pues se aborda actuando sobre el mercado de trabajo, no a través de medidas de devaluación salarial, sino a través de medidas de inserción en el empleo, con verdaderas políticas activas, con formación adecuada, con itinerarios individualizados y acompañamiento de las personas en paro y con una buena segmentación y fijación de objetivos de cuáles son los sectores con más dificultades para la reinserción. Pero en tanto hacemos todo eso, la desigualdad se combate con protección social y, por tanto, con todas y cada una de las materias que estamos analizando en este informe, donde desgraciadamente transmitimos una imagen de menor capacidad que otros países y sobre la que tenemos que actuar. El informe os decía que nos traslada además un elemento clave y es nuestra diferencia en protección social con Europa, que viene añadido de otro, nuestra diferencia en capacidad de actuación de las administraciones públicas con Europa. Solo hacemos una pequeña incursión en el informe en relación con el diferencial de capacidad de recaudación fiscal con Europa, pero es la clave. Si el sistema fiscal tributario español no contribuye, no permite que las administraciones públicas puedan intervenir de la manera comparable a la europea, pues tenemos dificultades para equipararnos también en ámbitos de protección social. Si se renuncian a 9.000 millones de euros con una bajada fiscal por razones estrictamente electorales que ahora nos ponen en riesgo de ser sancionados por la Unión Europea y se anuncia una rebaja de 5.000 adicionales en el futuro, pues es evidente que estamos yendo en el camino equivocado. Y creemos que eso es un mensaje fuerte que tenemos que trasladar. Por entrar en materias, el diferencial en pensiones. Voy a destacar algunas cosas, solo 2 o 3 cosas de cada una de las materias fundamentales. La primera, quiero destacar la desviación permanente en los últimos años sobre las previsiones presupuestarias y la realidad en relación con el sistema de seguridad social. El año pasado teníamos presupuestados 5.836 millones de euros de déficit en seguridad social en 2015.
el resultado final de año fue de 16.706. Algo que advertimos desde principio de año, que advirtió otras instituciones, como la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, y que se vuelve a repetir este año con una previsión que no se va a cumplir, como hemos tenido oportunidad de ver con la disposición de 8.700 millones del Fondo de Reserva, anunciada de manera planificadamente tibia el viernes a las 8:20 de la tarde, como todos y todas sabéis. Pero me gustaría destacar, junto con este asunto, que nos lleva a una previsión para este año similar a la del año pasado. Y digo similar porque nuestra previsión de déficit para este año superaría la del año pasado. Pero es verdad que pensamos que también los ingresos de Seguridad Social, aunque no están alineados con la afiliación y están por debajo, mejorarán de aquí a final de año y pensamos que nos podemos encontrar, en el mejor de los casos, con un déficit de Seguridad Social comparable al del 2015, por tanto, del orden de los 16.000 millones largos de euros. A esto contribuye de manera clara otro dato que me gustaría destacar, y es el ingreso medio a la Seguridad Social por afiliado ocupado en España ha pasado de 5.601 euros en 2008 a 5.451 en 2015. Es decir, las personas que tienen empleo, que cotizan a la Seguridad Social, han visto cómo disminuía su base de cotización media. Y esto es debido a diferentes razones. La primera, el peso creciente, de nuevo, de la temporalidad, cayó en la crisis, vuelve a repuntar ahora, y muy especialmente del tiempo parcial. Sabéis que estamos en el orden del 17% en este momento de tiempo parcial, venimos de datos del 12%. El proceso de devaluación salarial que se produce a partir del año 2012, tanto como consecuencia de la crisis como consecuencia de las reformas laborales que actúan de manera intensa en esa devaluación salarial. De la sustitución de empleo industrial por empleo de servicios, en el sector servicios de bajo valor añadido, porque en el sector servicios también hay empleos de alto valor añadido. Pero el empleo industrial, que ha pasado en 2001 del 17% en España, 17,2 a 12,1 en 2015, sustituido por empleos de menor valor añadido, también está detrás de esta evolución. Desde 2014, las reducciones de cotizaciones a la Seguridad Social, soportadas con un menor ingreso y, por tanto, el uso indebido del Fondo de Reserva para financiar políticas activas de empleo, que son responsables, según el presupuesto de este año, de 1.500 millones, pero que ha habido años que han superado los 2.500 millones de pérdida de recaudación en Seguridad Social. Y, por tanto, una financiación de políticas públicas con cargo a los 17 millones de cotizantes, hoy 17.700.000 cotizantes a la Seguridad Social, en lugar de a los 46 millones de ciudadanos y ciudadanas españoles. Y, por último, el incremento del peso relativo del trabajo autónomo, que se sitúa hoy en el entorno del 17,5 puntos de cotizantes y venimos de un punto menos. En el año 2010 estábamos 16,5 puntos. Ese punto más de trabajo autónomo, que tiene una base de cotización equivalente al 60% de la media del régimen general, también explica el que haya esa disminución por cotizante. Esa es la razón por la que la afiliación no va acompañada de un incremento de ingresos igual. Por más que se empeñe el Ministerio de Empleo y Seguridad Social en intentar explicarnos lo contrario, y cada mes lo construyen de una manera, pero estas son las razones que están detrás de esta cuestión. Por eso, y termino con el apartado de pensiones, por eso es central que se aborden medidas de impacto con carácter inmediato, antes de finalizar el año, bien al amparo de la disposición adicional 85 de la Ley de Presupuestos, que prevé financiación adicional para determinadas prestaciones, bien porque los programas políticos que se han presentado a las elecciones sindicales por parte de los partidos prevén diferentes formas de atender con recursos adicionales el sistema de seguridad social, bien porque se actúe sobre el mercado de trabajo mejorando las cotizaciones a la seguridad social. Necesitamos medidas de impacto en breve. Más aún, cuando el año próximo, si no hay ninguna modificación legislativa,
no estará en vigor la suspensión de disposición del límite de disposición del fondo de reserva. Sabéis que está en un 3% del gasto en pensiones más gastos de administración, unos 3.500 millones, y, por tanto, salvo que se vuelva a modificar la norma, como ha hecho ya en 2 ocasiones el actual Gobierno, suspendiendo ese límite, necesitamos recursos adicionales para equilibrar hoy las cuentas del sistema y garantizarlas en el futuro. Hemos lanzado una propuesta hace unos días para que esos ingresos adicionales se plantearan. Lo hicimos en 2013, la hemos actualizado hace unas semanas y la hemos trasladado a todos los partidos políticos. Y lo que proponemos es, antes de finalizar el año, un gran acuerdo centrado en reforzar los ingresos del sistema de seguridad social, sin perjuicio de la revisión del Pacto de Toledo, que corresponde hacer a las nuevas Cortes, en el marco de la Comisión del Pacto de Toledo, y que debería dar lugar a nuevos acuerdos en esta materia. En relación con los sistemas de protección por desempleo, hay que decir que están dando síntomas evidentes de agotamiento. Aquí destacaré solamente 2 o 3 cuestiones. El sistema de protección por desempleo no está en condiciones de asumir un grado de cronicidad en el desempleo como el que tenemos hoy. No puede. Y detrás de eso está los datos que referidos al 2015, tenemos datos más actuales del lunes pasado, pero por intentar utilizar datos anuales, que es el objeto del informe, nos dice que tenemos 2.200.000 personas en media cobrando prestaciones por desempleo, 2 tercios asistenciales y solo 1 tercio contributivas, que 1.600.000 personas no tenían en media del año, no tenían ninguna prestación el año pasado, y que además eso tiene un impacto de género evidente, porque las perceptores de prestaciones por desempleo son en un 49% mujeres, cuando el número de personas paradas superan el 54% en el caso de las mujeres. Si a eso le sumamos la bajada de las prestaciones, de la prestación media, que ha pasado de 920 euros en 2012 a 791 en 2015, vemos claramente cómo el sistema de protección por desempleo hace aguas. Para terminar de rematarlo, hemos perdido casi 50.000 beneficiarios de subsidios para mayores de 55 años, como consecuencia de las reformas y recortes aplicados a esa prestación en el año 2012. 50.000 menos, que han dejado que el subsidio en 2015 solamente beneficiase a 328.000 personas. En ese marco, sabéis que las propuestas que hemos presentado son la necesidad de actuar inmediatamente sobre el mercado de trabajo con un plan de choque que tiene que ser financiado, desde la imposición general y que tiene que concentrarse en los colectivos con peor o mayores dificultades de reinserción laboral, y que ese plan de choque tiene que llevar unido a él una reforma de los sistemas de protección por desempleo y de los sistemas de cobertura de protección social para cubrir los vacíos de cobertura que el sistema hoy tiene. La principal propuesta, que hablaré después de ella, es la de renta mínima garantizada. Por tanto, esas son las reflexiones que os quería trasladar sobre protección por desempleo. Sanidad. En materia sanitaria hemos presentado diferentes informes, uno sobre gasto sanitario, otro sobre gasto farmacéutico, otro sobre empleo en el sector sanitario, y ya os anuncio, que enlaza muy bien con lo que os decía anteriormente en relación con la desigualdad, que estamos preparando un informe sobre el impacto en el acceso a la sanidad en términos de incremento de desigualdad en la crisis. Es un trabajo que presentaremos, espero, en los próximos meses. Pero aquí me gustaría destacar 2 cosas. España gasta en prestaciones sanitarias por habitante 1.411 euros en el año 2009 y han pasado a 1.256 en el año 2013. Por tanto, han caído el gasto medio por habitante en un 11%. Ese dato me gustaría contraponerlo con el incremento de esperanza de vida de la población española, el que un 42,5% de la población española tiene enfermedades crónicas, que ese porcentaje va subiendo a un 68% para mayores de 65 años y a un 80% para mayores de 84 años. Es decir, hay un desplazamiento de población por el envejecimiento demográfico que sufrimos.
hacia mayor exigencia de atención sanitaria y, sin embargo, el gasto en atención sanitaria decrece. Si a eso le sumamos las limitaciones al acceso a la sanidad, el incremento de listas de espera, la desigual prestación sanitaria en los diferentes territorios y la disminución en términos reales de presupuestos sanitarios, 9.833 millones de euros constantes en el periodo 2009-2013, veremos que esto camina en dirección contraria. Necesitamos más gasto sanitario y, sin embargo, lo estamos recortando. Y esto nos lleva a un proceso de privatización suave que hemos definido del sistema sanitario, concentrado hoy especialmente en la atención especializada no hospitalaria, pero que puede ir más lejos y que requiere de una actuación presupuestaria consistente en términos de sostenibilidad, suficiencia, transparencia en el gasto sanitario para poder atender las necesidades en el futuro. Las dos partidas de gasto sanitario más importantes son el personal sanitario y el gasto en farmacia. El Gobierno actual ha llegado a un acuerdo con Farmaindustria para mantener una progresión creciente del gasto farmacéutico. No ha llegado a ningún acuerdo para mantener una progresión creciente en el gasto de personal. Por tanto, tememos que sea ahí donde se concentren los esfuerzos y nos parece que ese es un problema que pone en riesgo el Sistema Nacional de Salud. Sobre el sistema de dependencia, diré que necesitamos 2.500 millones de euros para acabar con las listas de espera y que los presupuestos generales del Estado para este año solo prevén 200 millones. Por tanto, tenemos un diferencial evidente. Es verdad que ha habido un pequeño empujón después de las elecciones autonómicas en algunas comunidades autónomas, pero la realidad es que tenemos 130.000 personas sin prestación en los grados 2 y 3, los más graves, y que tenemos 384.000 personas en lista de espera en el grado 1. Necesitamos que el Estado central recupere el nivel acordado. Sabéis que la dependencia se financia con un nivel mínimo que aporta el Estado central, se financiaba con un nivel acordado que ponía el Estado central, con otra parte del nivel acordado que ponían las comunidades autónomas, que a su vez complementaban hasta el final. El Estado central solo mantiene el nivel mínimo y ha hecho desaparecer el nivel acordado, con lo cual deja en manos de las comunidades autónomas completar hasta donde sea necesario la cobertura del sistema de atención a la dependencia, lo que lleve a que hoy esté financiado fundamentalmente desde el ámbito autonómico. Bueno, esto el Estado central tiene que volver a contribuir suficientemente al sistema de atención a la dependencia. Lo mismo, y voy acabando ya, en materia de servicios sociales y rentas mínimas. En materia de servicios sociales tenemos que impulsar el plan concertado y se tiene que revisar la ley de reforma de administraciones locales que ha afectado tremendamente a la prestación de servicios sociales. Pero donde se produce hoy una necesidad de actuación más evidente es en completar lo que decía antes, el vacío de cobertura de los sistemas de prestaciones económicas en España. Y ese vacío de cobertura se da entre la gente que pierde el empleo, pierde la protección por desempleo porque la agota y no tiene oportunidad de volver al mercado de trabajo de un lado, y en aquellas personas que son atendidas de manera insuficiente por las comunidades autónomas porque están en situación de exclusión social y que ambas se encuentran en una gran bolsa de personas que no tienen ninguna cobertura. Ahí es donde enlaza la propuesta que, junto con la que he dicho antes en relación con los ingresos en pensiones, van a constituir los principales ejes de actuación del sindicato en los próximos meses, de crear una renta mínima garantizada de ámbito estatal dentro del segmento no contributivo de la Seguridad Social y que hemos presentado 710.000 firmas a la Junta Electoral Central hace unas semanas. Vamos a ponernos en contacto con todos los grupos parlamentarios en cuanto esté constituido y vamos a intentar que esa propuesta, con las modificaciones que consideren, vea la luz en el menor plazo posible. Propuesta que, como sabéis, daría cobertura a más de 2.400.000 personas que viven en hogares donde residen más de 6 millones de personas, 2 millones de niños. De los beneficiarios de esos 2.400.000, 2/3 son mujeres, 1.600.000, y casi medio millón son personas menores de 30 años.
Estamos hablando, por tanto, de completar los mapas de cobertura con impacto en todas las comunidades autónomas. Hay quien piensa que estas propuestas de renta mínima garantizada solo van a afectar a las comunidades autónomas con mayor índice de paro, como Andalucía, que es verdad que tendría una presencia importante. Estamos hablando de que podría tener 753.000 beneficiarios, pero podría haber 287.000 en Cataluña, 245.000 en Valencia, e incluso Navarra y País Vasco, que tienen sistemas de renta mínima de comunidad autónoma potentes, tendrían 16.175 beneficiarios en Navarra y 38.799 en el País Vasco. Es decir, incluso en aquellas comunidades autónomas con mejores sistemas de rentas mínimas tienen vacíos de cobertura que deberían atenderse desde el ámbito estatal. Por último, hay un apartado en el informe referido a la previsión social complementaria, a esta que dicen llamada a sustituir o a complementar o a completar los mapas de protección social. Nos gusta siempre incorporar este apartado porque creemos que hay que dimensionar adecuadamente la capacidad de cada sistema de protección social. Y el de previsión social complementaria en España es un sistema que ha dado de sí hasta hoy lo que podía dar, que está en un evidente grado de maduración, que da cobertura a 1 de cada 4 trabajadores en activo, pero cobertura real, con una cantidad que puede considerarse una prestación complementaria a escasamente el 10% de la población trabajadora y, por tanto, que tiene un valor significativo como renta complementaria, pero que no puede en ningún caso estar llamada a sustituir a los sistemas de protección social públicos que deben ser la esencia de un sistema de protección social. Bien, en resumen, capacidad de actuación fiscal insuficiente claramente, mecanismos de protección social que pieza a pieza están por debajo de los estándares europeos mínimos en los que tenemos que compararnos, clarísimamente por debajo de la zona euro, pero incluso por debajo, de manera relevante, de la Unión Europea a 28, a 27, como la queramos ver. Necesitamos, por tanto, tomar conciencia, y esa es la llamada que hacemos al conjunto de poderes públicos en este país, de que este país tiene que afrontar de manera fundamental 2 retos. Uno en el mercado de trabajo y otro en el terreno de la desigualdad entre las personas. Que para ello hay que actuar de manera decidida con políticas activas, orientadas y con financiación suficiente para la reinserción laboral y, entre tanto, hay que construir sistemas potentes de protección social para permitir que la gente recupere y refuerce su confianza en las instituciones y en un sistema de protección social que no debe dejar a nadie abandonado. Para ello, las medidas de naturaleza fiscal son determinantes también. Mercado de trabajo, medidas fiscales y, en relación con el sistema de pensiones, las propuestas de financiar, mejorar los ingresos de seguridad social en relación con incremento de tipos, con incremento de bases máximas de cotización, con asunción desde la imposición general de las prestaciones derivadas de fallecimiento como elementos centrales de la última que hemos planteado.